Hay historias que parecen sacadas de una película, historias donde el poder, el dinero y el misterio se mezclan con la parte más oscura del ser humano. Uno de esos relatos lleva un nombre que el mundo jamás olvidará: Jeffrey Epstein. Un hombre que se movía entre presidentes, celebridades y grandes empresarios. Un millonario rodeado de lujos, secretos y preguntas sin responder. Pero detrás de su imagen pública se escondía algo mucho más inquietante. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir teorías que iban más allá de lo financiero y lo legal. Teorías que hablaban de rituales, cultos antiguos y prácticas prohibidas. Y en medio de todas esas versiones apareció un nombre ancestral: Baal. Un dios de la antigüedad asociado con ceremonias extrañas y ofrendas humanas. ¿Existe realmente una conexión entre Jeffrey Epstein y el culto a Baal? ¿O todo es parte de una gran conspiración moderna? Hoy exploraremos un tema polémico, incómodo y profundamente perturbador. Jeffrey Epstein era, oficialmente, un inversionista financiero. Eso era lo que decía su currículum, eso era lo que aparecía en los periódicos. Pero su vida nunca encajó con esa simple descripción. No era un empresario común, no era un hombre de negocios tradicional, era algo diferente. Vivía rodeado de mansiones imposibles de pagar con un trabajo normal. Viajaba en aviones privados como si fueran taxis. Se movía entre presidentes, príncipes y celebridades como si perteneciera a ese mundo desde siempre, pero nadie podía explicar realmente quién era. No había una empresa visible, no había un imperio comercial claro, no había un origen lógico de su fortuna. Epstein parecía surgir de la nada, ya poderoso, ya influyente, ya protegido. Y esa es la primera gran pregunta que todavía nadie ha podido responder. ¿Quién creó a Jeffrey Epstein? Porque hombres como él no aparecen por casualidad. Algunos periodistas lo describían como un administrador de fortunas, otros como un asesor financiero. Pero quienes investigaron a fondo su vida terminaron admitiendo algo inquietante. No se entendía exactamente a qué se dedicaba. Su verdadero trabajo parecía ser otro. Durante años se le vio organizando reuniones privadas, viajes exclusivos y eventos donde solo participaba la élite mundial. Políticos, empresarios, figuras famosas, personas con más poder del que la gente común puede imaginar. Y siempre alrededor de él existía un ambiente extraño, casi ritual, como si no fuera solo un hombre rico, sino el guardián de un secreto. Cuando finalmente comenzaron las investigaciones oficiales, se descubrió que detrás de su vida de lujo había un mundo mucho más turbio. Un sistema de manipulación, de comportamientos profundamente cuestionables, pero muchos creen que eso era solo la superficie, que lo verdaderamente oscuro jamás salió a la luz. Porque mientras más se investigaba su vida, más comenzaban a aparecer símbolos, coincidencias y detalles que apuntaban a algo más que simples delitos. Apuntaban a un mundo oculto, y ese mundo parecía tener un nombre antiguo: Baal. Si hay un lugar que resume todo el misterio alrededor de Epstein, ese lugar es su isla privada, Little St. James, un pedazo de tierra en medio del Caribe que, para algunos, era un paraíso. Pero para otros era algo muy distinto, un santuario, un lugar alejado de las leyes, de las miradas y de la moral. Quienes visitaron la isla hablaron de fiestas exclusivas, de reuniones privadas y de reglas extrañas. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una construcción muy particular en el centro de la propiedad. Un edificio que no parecía una casa, ni un hotel, ni un lugar de descanso. Tenía forma de templo, con colores, cúpulas y símbolos que recordaban antiguas estructuras religiosas del Medio Oriente. Cuando las imágenes salieron a la luz, Internet explotó. Muchos comenzaron a comparar ese edificio con antiguos templos dedicados a dioses paganos. Y fue ahí donde el nombre de Baal empezó a aparecer una y otra vez. Porque para algunos investigadores, esa construcción no era un simple capricho arquitectónico, sino una réplica moderna de antiguos lugares de adoración, un posible altar contemporáneo escondido a plena vista. Para entender la conexión hay que entender quién fue Baal. Baal no era un dios cualquiera. En las antiguas civilizaciones era conocido como el Señor del Poder, el dios de la riqueza, del éxito, de la prosperidad.
pero también era conocido por algo mucho más oscuro. Los textos antiguos describen que su culto estaba acompañado de rituales extremos. Se creía que para obtener su favor había que entregarle lo más valioso. Y lo más valioso siempre eran las vidas jóvenes. Las antiguas culturas hablaban de ceremonias donde personas inocentes eran ofrecidas como parte de rituales secretos. La Biblia misma condena repetidamente estas prácticas, describiendo a Baal como una fuerza opuesta a Dios, un Dios que pedía destrucción en lugar de vida. Y aquí es donde las teorías modernas se vuelven inquietantes, porque algunos creen que esos cultos jamás desaparecieron, que solo cambiaron de forma, que hoy existen versiones modernas de esas adoraciones, practicadas por personas con poder, dinero e influencia, y que Jeffrey Epstein pudo haber sido parte de ese mundo. Cuando el caso Epstein salió a la luz, comenzaron a aparecer demasiadas coincidencias difíciles de ignorar. Su templo en la isla, sus amistades con figuras extremadamente influyentes, el hermetismo absoluto de su vida, los secretos que parecían rodearlo. Para los teóricos de la conspiración, Epstein no era solo un hombre con dinero, era un intermediario. Alguien que conectaba a personas poderosas con actividades que jamás debían hacerse públicas. Según estas teorías, en ciertos niveles de la élite mundial, todavía existirían rituales inspirados en antiguas religiones. Ceremonias privadas, encuentros ocultos, prácticas que la sociedad común jamás aceptaría. Y Epstein, en esa narrativa, habría sido una pieza clave dentro de ese sistema. Por supuesto, nada de esto ha sido comprobado oficialmente, pero el misterio que lo rodeó fue suficiente para que millones de personas empezaran a hacerse preguntas incómodas. Cuando Jeffrey Epstein fue finalmente arrestado, el mundo entero contuvo la respiración. Durante años había vivido como un hombre intocable, rodeado de protección, de dinero y de amistades poderosas. Pero por primera vez parecía que la justicia lo había alcanzado. Las cámaras de televisión mostraron su detención como un momento histórico. Los titulares hablaban de un caso que sacudiría los cimientos del poder mundial. Se decía que su juicio sería uno de los más importantes del siglo. Periodistas, investigadores y ciudadanos comunes esperaban lo mismo. Respuestas. Respuestas sobre su fortuna. Respuestas sobre sus contactos. Respuestas sobre lo que realmente ocurría en sus propiedades privadas. Se hablaba de listas secretas con nombres influyentes, de documentos que podían revelar verdades incómodas, de testimonios que podrían cambiar para siempre la imagen de muchas figuras públicas. Por primera vez parecía que el muro de silencio que lo rodeaba estaba a punto de caer. El mundo esperaba un proceso legal largo, lleno de revelaciones. Se esperaba un juicio que podría abrir puertas que llevaban años cerradas. Pero nada de eso ocurrió. Antes de que pudiera decir una sola palabra ante un tribunal, Jeffrey Epstein apareció sin vida dentro de su celda. Una muerte repentina, inesperada, difícil de entender para muchos, y con ese hecho todo cambió. Lo que debía ser el inicio de la verdad se convirtió en el comienzo de un misterio aún mayor. Las explicaciones oficiales no lograron calmar las dudas. ¿Cómo era posible que un hombre tan importante, bajo estricta vigilancia, terminara de esa manera? ¿Por qué fallaron los sistemas de seguridad? ¿Por qué se rompieron protocolos? ¿Por qué justo en el momento más crucial de la investigación? Cada nueva información parecía generar más preguntas que respuestas, y esas preguntas empezaron a alimentar todo tipo de teorías. Para algunos, su muerte fue simplemente un desenlace personal y trágico, un hombre enfrentando las consecuencias de sus actos. Pero para millones de personas en todo el mundo, esa versión nunca fue suficiente. Porque Epstein no era un acusado cualquiera, era un hombre que conocía secretos de presidentes, de empresarios, de celebridades y de figuras extremadamente poderosas. Un hombre que había convivido con personas que tenían mucho que perder si él hablaba. Y por eso, muchos comenzaron a preguntarse, ¿realmente se llevó todos esos secretos a la tumba o alguien se aseguró de que jamás pudiera revelarlos? Desde ese momento, su historia dejó de ser solo un caso criminal. Se transformó en algo mucho más grande. Un rompecabezas incompleto, un expediente lleno de páginas faltantes, una puerta que se cerró justo cuando estaba a punto de abrirse. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos afirmaban que su muerte
Fue demasiado conveniente para demasiadas personas. Otros aseguraban que formaba parte de un sistema de silencios y protecciones que opera en los niveles más altos del poder. Y los más conspirativos fueron aún más lejos. Dijeron que Epstein no era solo un hombre con información delicada, sino alguien conectado con fuerzas mucho más oscuras. Que lo que sabía no era solo político o financiero, sino algo relacionado con actividades que jamás debían ser expuestas a la luz pública. Rituales, encuentros secretos, prácticas ocultas. Desde aquel día, cada detalle de su vida comenzó a mirarse con sospecha. Sus viajes, sus amistades, su isla, su extraño templo, todo adquirió un nuevo significado. La investigación que debía aclararlo todo terminó convertida en un laberinto de preguntas sin resolver. Y mientras pasaban los meses, una sensación se hizo cada vez más fuerte, que tal vez el mundo nunca conocería la verdad completa, que con su no solo se apagó una vida, sino también un archivo invisible de secretos. Desde entonces, el nombre de Jeffrey Epstein dejó de aparecer solo en expedientes judiciales. Se convirtió en sinónimo de misterio, en un símbolo de lo que ocurre cuando el poder y la oscuridad se encuentran. Y así, lo que empezó como un escándalo legal, terminó transformándose en una leyenda moderna. Una leyenda donde lo real y lo conspirativo se mezclan de tal manera que ya es casi imposible separarlos. Porque a veces, el silencio dice más que cualquier confesión, y en este caso, el silencio fue absoluto. Más allá de todas las teorías, de todas las sospechas y de todas las versiones que circulan en Internet, hay hechos que nadie puede negar. Jeffrey Epstein existió. Su poder fue real. Su influencia fue enorme. Y su caída sacudió al mundo entero. No importa desde qué ángulo se mire su historia, hay algo evidente. Epstein fue el reflejo de un sistema que funciona en las sombras. Un sistema donde el dinero abre puertas que deberían permanecer cerradas. Un sistema donde la fama protege comportamientos cuestionables. Un sistema donde algunas personas parecen vivir por encima de las reglas. Su vida mostró que existe un nivel de poder al que la mayoría jamás tiene acceso. Un nivel donde se hacen acuerdos en privado, donde se cierran tratos lejos de las cámaras, donde lo que parece imposible se vuelve cotidiano. Y aunque nunca se comprueben las teorías más extremas, su caso reveló una verdad inquietante. El mundo no siempre es lo que parece. Detrás de la imagen pública de muchas figuras importantes pueden esconderse realidades muy diferentes. Epstein demostró que una persona puede construir un imperio basado en secretos, que se puede vivir durante años sin dar explicaciones, que se puede acumular riqueza sin dejar rastro claro, que se puede influir en gobiernos, empresas y personas sin aparecer nunca en primera plana. Y también demostró otra cosa aún más perturbadora, que cuando alguien sabe demasiado, la verdad puede volverse peligrosa. Su historia dejó preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. ¿Qué tanto sabía realmente? ¿A cuántas personas conocía de verdad? ¿Qué cosas ocurrieron que jamás salieron a la luz? El expediente Epstein se cerró legalmente, pero en la mente de millones de personas sigue completamente abierto, porque lo que ocurrió a su alrededor parece demasiado grande para ser solo la historia de un hombre. Parece más bien el reflejo de algo mucho más profundo. Un recordatorio de que el poder sin control puede convertirse en algo oscuro y de que, en ocasiones, la justicia humana no alcanza a revelar toda la verdad. La historia de Jeffrey Epstein puede analizarse desde muchos puntos de vista: legal, social, político y psicológico. Pero también tiene una dimensión espiritual que no se puede ignorar, porque al final su vida parece un ejemplo moderno de una lucha muy antigua. La misma lucha que la humanidad ha enfrentado desde el principio, la lucha entre la luz y la oscuridad. En la antigüedad, Baal representaba el poder sin límites, la riqueza sin moral y el placer sin responsabilidad. Exactamente los mismos valores que parecieron gobernar la vida de Epstein. Aunque nunca se compruebe una conexión real entre él y ese dios antiguo, la comparación es inevitable. Epstein adoró el dinero, adoró la influencia, adoró el control. Y cuando un ser humano pone esas cosas en el lugar que le corresponde a Dios, termina perdiéndose a sí mismo. La Biblia enseña una verdad que atraviesa los siglos. Todo lo que se construye sobre la injusticia, tarde o temprano se derrumba. Los imperios hechos de secretos no duran para siempre.
Las vidas basadas en la mentira siempre encuentran su final. La oscuridad, por más poderosa que parezca, nunca vence a la luz. Dios no pide riquezas a cambio de bendición, no exige rituales extraños, no se alimenta del sufrimiento humano. El verdadero Dios ofrece todo lo contrario: verdad, justicia, paz, restauración. La historia de Epstein es un recordatorio doloroso de lo que ocurre cuando una persona se aleja completamente de esos principios. Un recordatorio de que el éxito sin valores puede convertirse en una prisión, de que el poder sin conciencia puede destruir vidas, y de que ningún ser humano está por encima de la justicia divina. Quizá nunca sepamos toda la verdad sobre lo que ocurrió en su vida. Quizá muchos secretos murieron con él. Pero hay algo que sí podemos aprender de todo esto: que el mal, por más grande que parezca, nunca tiene la última palabra, que la luz siempre termina encontrando una grieta por donde entrar, y que al final de los tiempos toda obra humana será juzgada. Este documental no pretende imponer una verdad absoluta, pretende hacerte pensar, cuestionar, reflexionar, porque hay historias que no pueden ser ignoradas, y la de Jeffrey Epstein es una de ellas. Si este relato te hizo mirar el mundo con otros ojos, compártelo con quienes te rodean. Suscríbete al canal para más contenidos donde se unen la historia, el misterio y la fe, porque solo buscando la verdad podemos protegernos de la oscuridad.